Cuando hay un trabajo, la gente piensa que es tu enemigo, la persona con la que estás enemistado. Pero muchas veces esto viene de tu círculo o las personas más cercanas. Familiar, amigos, parientes, primos. Le dice a su papá: hija, límpiame ese departamento para ponerlo en renta. Dice: yo nunca había entrado ahí. A pesar de que yo vivía a un lado, yo nunca había entrado ahí. Y cuando entro empecé a sentir algo muy, muy extraño, muy fuerte, muy negativo. Ella dice que lo primero que percibió fue la energía de una niña. Y en la noche, cuando se fue a dormir, esta niña como que entabla conversación y comunicación con ella. Lo más fuerte que la gente me cuenta no está grabado. He grabado con personas que me han dicho: pregúntame lo que quieras, pero no me preguntes si he sacrificado personas. Porque sí lo he hecho. Y niños. ¿Y ese cabrón de dónde salió? ¿No era de acá? ¿Y dónde está? Y es cuando él dice la famosa frase: el chanclas andaba entre nosotros. Hablando del diablo. Yo siempre lo he dicho, así como tu sueño es hablar en algún momento con un marciano, el mío es hablar con un nahual. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo episodio de Encuentros Extraordinarios. En este podcast sabe usted muy bien que le presento siempre a las voces autorizadas dentro de la investigación y divulgación de los misterios, los enigmas, los fenómenos paranormales, así como también del tema de los ovnis o los contactos con extraterrestres. Hoy, en este episodio, contamos con la presencia de Paco Arias del podcast Extra Anormal. Así que los invito para que ustedes se queden porque hoy lo vamos a cuestionar sobre la importancia, la trascendencia del trabajo que él realiza. ¿Cuál caso le ha llamado más la atención? ¿Qué sucede cuando llegan los entrevistados y comienzan a suceder fenómenos anómalos en su estudio o al momento que hace una exploración? ¿Quieres saber en qué consiste esa protección quizá que él realiza junto con su equipo de trabajo para que estén bien, para que estén tranquilos, para que todo fluya y no les pase nada malo? Quédense entonces aquí en este nuevo episodio de este podcast, aquí con un servidor, Johanan Díaz Vargas. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Amigo, gracias, agradecido contigo, gracias por la invitación, contento de estar nuevamente platicando para un proyecto tuyo, feliz, porque yo creo que vamos a tener una muy buena plática. Exactamente, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Paco, platícanos, ¿en qué momento llega Extranormal a tu vida? Fíjate que es curioso porque yo llevo varios años creando contenido para internet. El canal de Extranormal Podcast tiene varios videos que ya están en privado porque obviamente ya no va con la temática, pero yo hacía muchos videos interesantes, por ejemplo, de ¿sabías qué? Un poquito de suspenso y terror, pero nunca me encasquillé en el terror porque yo sabía que hablar de estas cosas te obliga a entrar, o sea, no puedes abordar este tema y por la orillita, o sea, tienes que meterte completamente, sumergirte, y es a lo que yo le tenía mucho miedo. Entonces yo siempre omitía hablar de esto. Me gusta, claro que siempre me ha gustado, pero siempre por fuera. El detalle empieza cuando, como dicen, ¿no? Las cosas no llegan a ti por casualidad. Hay una razón. Cuando yo sufro el tema del caso de mi abuela, que ya todo el mundo lo conoce, pues yo era una persona que sí fui criado en un seno católico, digo, como todos, ¿no? Iba a la misa los domingos, yo servía en la iglesia, di catecismo, estaba a cargo del coro de las 10 de la mañana. Entonces, pues para mí era algo más rutinario. El detalle empieza cuando pues llegan los temas de brujería a la familia, ¿no? O sea, no es común toparte con esto, y sobre todo cuando has vivido muy alejado. O sea, cuando hay personas que son criadas por personas que, bueno, trabajan la magia, es normal, lo normalizas. Pero nosotros que crecimos muy ajenos al tema de la magia, que de buenas a primeras te hablen de brujería, dices, no creo, no es cierto, ¿no? Claro. Entonces, hubo un tema por ahí en la familia que ya todos conocen, y me tocó a mí estar en el proceso de liberación de mi abuela para sacar la brujería. Claro, para la gente que no haya, no te haya escuchado o que no conozca esa historia, ¿en qué consiste?
una persona de la familia le hizo magia, le practicó magia a mi abuela. Una persona que, pues, ya lo he dicho muchas veces, de su misma línea sanguínea, que nadie lo podía creer. Una persona que, bueno, ya lo había comentado, que él estaba en un cargo político, tuvo un cargo político y seguía buscando tener más cargos. Mi abuela fue una mujer muy sana, o sea, una mujer que de verdad a sus más de 80 años nunca tuvo ningún problema de salud como tal, o sea, enfermedades degenerativas, nada. Y de buenas a primeras ella cae enferma y los doctores, primer dato curioso, en la medicina no hay una explicación para el montón de síntomas que tienen las personas. Le hacen estudios, radiografías, más estudios, pruebas de sangre, etcétera, etcétera, y no le encuentran nada. Entonces es cuando la medicina no te da una respuesta, y para nosotros que estamos acostumbrados a resolver todo de esa forma, dices, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces ella en ese momento ya pertenecía a una congregación cristiana donde empiezan a orar por ella. Sabemos que la oración es una forma de mantralización, yo hablaba mucho con Lourdes, una forma de elevar tu nivel vibracional y de conectar con algo, ¿no? Conectar con la fuente, conectar con Dios, o como la gente guste llamarle, y vas a tener un tipo de revelación. En ese momento una persona nos dice, eso parece un trabajo de brujería. Cuando nos dicen eso, nosotros decimos, ¿qué onda? Eso no es posible, o sea, no es posible. ¿Quién le va a hacer brujería a una señora ya grande y así? Entonces nosotros la verdad no creímos en eso. Entonces nos dicen, vamos a estar orando por ella, y resulta que a los 3 días, 4 días aproximadamente, le hablan por teléfono a mi mamá, es el líder, y le dice, acabo de orar y ya tengo revelación. Me acaban de revelar que a su mamá la están trabajando con magia negra. Hay brujería en su casa. Hay maldad. La palabra que usó fue hay maldad. Hay brujería. Entonces nosotros, recuerdo que cuando nos dice eso mi madre, pues no entendíamos y no lo creíamos. O sea, siempre el escepticismo. Entonces nos da por ahí unas recomendaciones porque dice, necesito ir a su casa a sacarlo. Entonces en esos días que nos dio una semana hay que orar, ponerse a orar y poner un ayuno. Vamos a purificar el espíritu, vamos a tratar de pues hacernos más sensibles a esto. Bueno, nosotros seguimos las indicaciones, o sea, fue un tema bastante interesante que nosotros estamos experimentando por primera vez. Llega el día y recuerdo que yo, muy escéptico, de hecho yo trabajaba en un empleo, podemos llamarle tradicional. Yo llegaba de mi empleo y pasaba a ver a mi abuela, porque para ese momento ella ya estaba en cama, no se levantaba, no comía, todo el tiempo decía que algo la apretaba de aquí, decía es que es ella describía una serpiente que salía del colchón y que ésta se le enrollaba en el torso y la empezaba a apretar. Entonces mi mamá le cambiaron el colchón, le compraron uno nuevo, las sábanas, no había nada, obviamente no había nada, pero ella decía que un animal salía de ahí. Entonces llega el día y yo vine escéptico, ¿no? Dije, voy a vigilar que este cuate no agarre y se saca algo de la bolsa, ¿no? Claro. O sea, yo estaba muy a la defensiva en ese momento. Pero esta persona, para mi sorpresa, en ningún momento entró al cuarto donde estaba, pues, ella. Él todo el tiempo estuvo parado en la sala y empezó a orar, aquí me gusta mucho hacer énfasis. Hay diferentes tipos de oraciones. Por ejemplo, la gente solamente conoce la oración que es, ay, Dios mío, me pongo en tus manos. O sea, más como de encomienda, como de te pido. O sea, es una oración más relax. En la liberación se ocupa lo que es la oración intensa, la que se siente, la que hace que tu cuerpo vibre, eleva tu nivel vibracional, los vellos se te ponen de punta, porque ya es una preparación para reprender, que es cuando te necesitas empoderar, y esto obviamente con el ayuno y la oración, que ya fortaleciste el espíritu, empieza la oración y ya es una oración de liberación, que es donde ya ejecutas una orden, ya es en el catolicismo se le llama como para exorcizar, para tomar control y potestad sobre lo lo maligno que está ahí. Entonces, en ese momento no eran oraciones pues ligeras, eran oraciones para reprender. Cuando se empieza a reprender la maldad que estaba ahí, recuerdo que se termina de orar y esta persona dice las palabras, ahora, Señor, haz visible lo invisible, y que
y que salga la luz. Cierra los ojos y se queda con las manos arriba. Los abre y dice, ya está, hay que buscar. Pues bueno, primero vamos al cuarto, ¿no? Porque ahí está la señora. Se quitaron cuadros, luego la cama, ¿no? Las colchas, no, pues no hay nada. No, busquen. Y es cuando él dice, el colchón, abran el colchón. Y la gente, pues la familia dijo, pues ¿cómo crees si es nuevo? No, tiene 4 días que lo compraron porque por lo mismo pensaron que el otro podría tener algún animalito, pero no. Abran el colchón y es cuando yo estaba muy pendiente de lo que él pudiera hacer. Ajá. Y mi papá entra al cuarto, entró con él y pues lo paramos, ¿no? Lo levantamos, le hacen un corte y mi papá alumbra con el flash del teléfono y es cuando yo veo el rostro de mi padre y se queda como intentando entender qué estaba pasando. Y él dice, es que sí hay algo adentro, pero se está moviendo. Entonces ya es que lo paramos, lo empezamos a sacudir y salió una estampa negra de la Santa Muerte Negra que estaba como rellena de cosas, de porquerías. Entonces ya se procedió a quemar eso y de verdad vimos una mejoría inmediata. O sea, fue una mejoría. Es algo inexplicable como tu podcast, porque no es que el rostro le cambie, no le cambian el color de los ojos ni el tamaño de la boca, pero ves algo diferente en el rostro de la persona. Cuando está bajo el influjo de un hechizo o trabajos malignos, el rostro refleja negatividad, se ve marchita la persona, se ve enferma, se ve el brillo que emiten sus ojos, no tiene nada de eso. Cuando se quema este trabajo, eso regresa y te das cuenta, la persona se ve muy diferente y esto fue inmediato. Okay. Entonces al día siguiente ella se levanta, ella como si nada, se movía, comía, pedía ver televisión cuando únicamente se la pasaba acostada. Y es cuando llega una persona a visitarla que no la había visto por mucho tiempo porque estaba muy ocupado y dice, vengo a ver a mi mamá. ¿Y me puedo quedar con ella? Pues claro, pues obviamente, todos contentos porque pues nunca vienes, cabrón. Y ahora que pues ya, qué bueno. Y ella se puso bien feliz. Se quedó toda la noche. Al día siguiente yo me quedaba a dormir ahí. Todos dormíamos ahí porque pues teníamos miedo, ¿no? En cualquier momento se nos podía ir. Era la matriarca, o sea, era la casa grande. Y al día siguiente despertamos y todos preguntamos por él. Y pues se fue muy temprano, no avisó, no dijo nada, agarró y se fue. Pero para nuestra sorpresa, ese día mi abuela ya no se levantó otra vez, ya no quería comer, ya nada, otra vez se veía ese semblante y nosotros así como, pero si ayer estaba bien y antier también, ¿por qué hoy? Y pues nosotros bien extrañados, ¿no? Le marcamos a este líder religioso y le decimos, ¿qué está pasando? Y él dice, eso no es normal, voy a entrar en oración. Y pasaron los días y nuevamente nos marca y lo primero que le comenta a mi madre es, ¿quién vino a ver a su mamá? Y ella dice, pues sí, vinieron algunas personas, pero sobre todo una persona nada más. Dice, pues es que le tengo que decir que lo que había otra vez está y más fuerte. Uy. Y fue cuando vi yo el rostro de mi madre porque fue, o sea, no es un rostro que refleje enojo, es decepción. Es tristeza, es dolor. Y nosotros escuchamos eso y así como de, no, es que no puede ser él. No. Pero la otra persona no sabía, o sea, el pastor no sabía quién eras. Él nada más sabía que había regresado algo, pero no sabía de parte de quién venía. Entonces, nosotros bien confundidos, nuevamente entramos en este proceso de ayuno y oración. Y fue donde Johanan, me tocó ver cuando llega el momento de buscar. Obviamente primero buscamos en el colchón, ya no había nada. Y es cuando esta persona dice, quítenle la ropa a la señora. Estaba ya, ella solamente usaba como una bata, porque si se bañaba, si iba al baño, pues era más fácil. Y recuerdo que yo ayudé a levantarla. Y cuando ella levanta los brazos, eso yo lo vi y lo he dicho muchas veces. Y fue donde yo tuve ese choque pues mental y emocional porque dices, estás viendo algo, pero no hay lógica, no hay explicación, no hay coherencia, no hay nada. Porque cuando levanta el brazo entre el seno y la axila, por esa parte, yo vi como su piel, lo voy a tratar de hacer, hizo esto, mira, como que algo,
y sale como si hubiera pues un agujero, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, entre la carne. Entre la carne salió. Y lo he dicho muchas veces, era un saco de este tamaño, rojo, estaba como mojadito, y cayó sobre la cama. Y nosotros así como de, ¿qué es eso? Cuando nosotros le decimos esto al pastor, él entra, y él lo único que hizo cuando lo vio fue cerrar los ojos y empezó a orar como para protegerse. Lo toma con mucho cuidado, no con las manos, ocupó creo que una bolsa, no recuerdo bien, y lo lleva al patio. Y lo más fuerte pasó todavía cuando deja esa cosa en el patio, en una banca, y esta cosa parecía un corazón. O sea, yo le dije, eso se está moviendo. Y me dice, sí, esto se mueve, esto busca ocultarse, porque normalmente este tipo de trabajos que son bien hechos se autoprotegen, entonces se mueven del lugar. Pero esto ya salió a la luz, pero aún así nosotros veíamos el movimiento, palpitaba como si fuera un corazón. Y fue entonces cuando yo digo, para el tema de mi abuela es que se termina quemando eso otra vez. Sí. Desafortunadamente el daño ya había, o sea, la materia, su cuerpo, más de 85 años, ya el cuerpo había estado 8 meses así. Entonces hay un momento donde ya la materia ya no aguanta. Ya no aguanta. Hay personas que jóvenes lo pueden aguantar, pero eso yo lo hablé ya después con brujos. Me dice, es que la parte buena es que ella no partió, o sea, no ocurrió lo que querían que ocurriera. Pasó como resultado de lo lastimado que estaba su cuerpo, pero su cuerpo se fue bien. O sea, ella se fue bien, pero ya su cuerpo ya tenía un daño. Entonces, cuando todo eso me lo intenta explicar este pastor, ellos en el cristianismo no te dicen como un brujo, como un chamán, curandero que te saca brujería, te dice, esto te lo hizo fulano. O sea, ellos te manejan mucho que, pues digamos, la justicia es de Dios. No te lo dicen porque te dicen, no te quiero quitar el gozo y convertirlo en venganza. Pero en nuestro caso era súper evidente. O sea, no claro. Nos dijo, era súper evidente. Y lo supimos porque incluso en el funeral él nos apareció. Él no llegó. Claro, pero ¿cuál era la intención? ¿Cuál era el objetivo? O sea, sí, quitarle la vida, pero ¿para qué? Mira, lo que nosotros intuimos, obviamente, ya con toda la experiencia que se ha adquirido y hemos preguntado, a ella fue entregada. Ella fue entregada, y esto me lo han dicho brujos incluso de Catemaco y brujos que tienen mucho conocimiento, que para entregar a una persona no es necesario llevarla a un ritual y desvivirla ahí con una foto de ella. Y sí, o sea, lo que se abrió en el trabajo estaba una imagen de la santa, una foto de ella, había tierra, estaba amarrada de la parte del torso donde ella sentía que la apretaban. O sea, era un trabajo muy, muy complejo. Y lo que nos explican es que ella fue entregada, se entrega para obtener algo a favor. En ese entonces, él estaba postulándose para un puesto muy, muy importante dentro de la política. Él ya había caído. El problema de él es que él estuvo unos años viviendo muy bien. El problema de eso es que se endeudó muchísimo, gastó muchísimo dinero, se acostumbró a la buena vida, termina su tiempo y pues se queda con deudas y un montón de cosas. Entonces él buscaba regresar y pues lo quiso hacer de esa forma. Entonces nosotros queremos mucho, y lo hemos dicho siempre, la gente que hace uso de este arte, ¿no? De la magia, de la brujería para hacer ese tipo de cosas, siempre hay una consecuencia, porque está lo que nosotros conocemos como el rebote. Y no, digo, en su momento sí, yo le deseaba lo peor. Hoy por hoy ya puedo decir que estoy en paz, pero esta persona pues no la está pasando bien. De hecho, no sé si sigue vivo. Ya. Lo último que supimos es que era perseguido por la justicia y por la maña. O sea, por todos lados era perseguido para acabar con él. Digo, no sé, no sabemos nada de él. En varios años no sabemos nada. Un familiar lo vio hace un tiempo, muy delgado, estaba dializado, iba cargando su bolsita con su manguerita. O sea, lo vio en una situación deplorable. Y pues nosotros a partir de ahí entendimos, pues,
y la creencia de que lo sobrenatural, lo paranormal existe. Por eso cuando una persona dice, yo no creo, yo lo comprendo porque yo era parte de ese grupo, lo he dicho muchas veces, y hasta que no lo ves. Claro, hasta que no lo vives, no lo ves, no lo sientes, la historia no cambia, ¿no? Claro. Pero ya después de eso te das cuenta de que hay esas energías. Exacto. Hay ese algo que muchos lo nombran una magia. No sé si sea magia, no sé si sea energía, pero de que existe, existe. Existe. Paco. Entonces, cuando empezamos a vivir esta experiencia, pues ahorita ya te di como la conclusión, pero en ese entonces yo no entendía nada. Era un Paco que no sabía nada. ¿Ahí qué edad estamos hablando? Eso fue en el 2018. Así que tú tendrías que... Híjole, como unos, que estamos en 2024... Pues fue hace 4 años, amigo. Yo tenía 24 años, 24, 25. Okay. Yo no sabía nada de esto, nada de esto. Y yo preguntaba, pero pues en la iglesia no te dan ese tipo de información. Entonces, cuando yo empiezo con el podcast, empecé yo a contar mis experiencias mías. Pero me di cuenta que la gente conectó con esto y me di cuenta que era más común. Cuando empiezo en este camino, generé una obsesión por querer entrevistar a gente pues digamos... Que se dedicaba a eso. Que se dedicaba a esto, porque más allá de entrevistarlos, yo quería saber. Y siempre le platicaba el caso de mi abuela y le decía, ¿qué opinas? Dime por qué. Y cada uno me daba su punto. Es como una persona que va buscando una opinión médica. Yo iba buscando esa opinión y entender, porque una parte de mí seguía sin creer, es que no puede ser él, es su hijo. O sea, pero todos me dijeron, sí, fue una entrega, sí, la trabajaron o la pactaron o algo. O sea, ella tenía que llegar a la tumba con eso, un montón de cosas. Entonces, qué fuerte. Ya hoy por hoy sabemos bien o un poquito más del tema, pero ya nos damos una idea y fue por eso que inicia Extra Normal, contando ese tipo de experiencias, conectando con la gente, porque allá afuera... A mí se me hizo increíble. Digo, yo venía de un lugar donde no era tan común esto, pero que mucha gente esté relacionada con esto, tenga experiencias. Yo me asombré un chingo, amigo, porque nunca pensé que tanta gente, pues, tuviera una experiencia. Y es que, como siempre lo he dicho, cuando hay un trabajo, la gente piensa que es tu enemigo o la persona con la que estás enemistado. Pero muchas veces esto viene de tu círculo o las personas más cercanas, ¿sí? Familiar, amigos, parientes, primos, herencias. Y hay un montón de motivos hasta tontos por los cuales esto sigue pasando. Claro. Es a partir entonces de esto que inicia Extra Normal. Así es. El nombre, ¿por qué el nombre de Extra Anormal? Y en el contexto, había un programa de televisión en la televisión mexicana a nivel nacional que era Extra Normal, o sea, todo junto. No extra, espacio, anormal, no. Sino de corrido Extra Normal. ¿Qué pasó? ¿Lo sacaste de ahí? Hubo una inspiración, no lo puedo negar, obviamente, una persona que ama el contenido. Pero yo recuerdo mucho, de hecho, tengo pues estuviste con nosotros en este vivo de No es Normal. Así es, sí. Ok, ese iba a ser el primer nombre del programa. Ah, ok. No es normal. Porque mi madre, cuando hablaba con las personas y le platicaba lo de mi abuela, repetía mucho la frase, es que lo que estamos viviendo no es normal. Es que le hicieron estudios y no es normal. O sea, y siempre estuvo la palabra, no es normal, anormal. Entonces, yo dije, ay, es que el nombre Extra Anormal me encanta. Se lo vamos a dejar. Entonces, fue que se queda por una frase que yo repetía mucho y mi mamá repetía mucho. Y cuando tengo esta nueva sección en el podcast de No es Normal, que ya lo saben, iba a ser el primer nombre del proyecto. No es Normal. Podcast. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, esto viene a generar una cantidad impresionante de entrevistas ya a este momento que estamos grabando este podcast. Sí. Han sido entrevistados, llegados de diversas partes de la República Mexicana, con mucho conocimiento, con mucho poder. Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido el caso que te ha llamado más la atención y por qué? Mira, ¿de entrevista? Sí. Ok, he entrevistado a personas comunes que no tienen redes sociales. He entrevistado a personas que son brujos ya muy conocidos. He entrevistado a personas que simplemente vienen a quererme contar su verdad y que no le interesa la fama. Hay una cuestión muy interesante, amigo, porque allá afuera la gente muchas veces te dice algo que te hace pensar que sí, hay verdad, ¿no? Alguien que ha sufrido una experiencia paranormal difícilmente te la va a contar.
¿Por qué? Porque, o sea, no es como de yo tengo algo, te lo quiero contar. No, o sea, son personas que viven con un trauma, que viven guardando esto y que en algún momento, y se lo agradezco mucho, vieron algo en mí que les generó seguridad y me dicen, no lo he hablado en años, no lo he podido expresar, pero te lo quiero contar. Y te voy a contar lo que me pasó con una chica que entrevisté. Ella me marca en una dinámica donde nosotros recibíamos antes llamadas y me contó una experiencia que se me hizo muy interesante y después de esta llamada Sí. la contactamos y le dijimos, oye, nos gustaría que nos cuentes eso, ¿se puede? Y ahí es donde nos dice, mira, no sé, porque es algo muy difícil. Yo me sentí con valor por llamada porque nadie sabe quién es, pero quién soy, perdón, pero ya estar ahí, que te vean, estar expuesta a las cámaras, y es que es algo que es muy complicado y pues no querían, ¿no? Entonces ya se platicó con ella, grabamos en Ciudad de México y ella llegó y nos contó su experiencia. Ella vivía con sus hijos y su esposo y hubo un momento donde algo empezó a suceder en su familia. Se empezaban a enfermar sus niños, su esposo se empezó a enfermar de gravedad al grado de que perdió la vida y únicamente se quedó ella con sus hijos. Ella encontraba, al salir de la casa, encontró una vez un gato relleno de porquerías, obviamente un gato que ya no estaba vivo. Encontró prácticamente brujería, encontraba brujería por todos lados y ella se estaba secando. A lo que me explica es que ella se estaba chupando, como le dicen en algunos lugares, se estaba adelgazando, pero de una forma donde te ves acabado, o sea, no es un adelgazamiento normal, se te ven ojeras, te ves cansado y te ves enfermo. Entonces ella, muy escéptica a todo esto, buscaba como que ayuda por la parte médica, lo típico y lo común, no encuentran qué es. Claro. Llega una persona y le dice, parece ser que a ti te están trabajando. Empieza a ir con una persona que, curioso, cuando nosotros o cuando yo llego a ver a esta persona, lo primero que hace esta persona cuando me ves, ay, hija, está muy fuerte lo que tú traes. O sea, lo percibió desde Luego. No hubo necesidad. Ella le dijo, tienes esto y te está pasando esto. O sea, y es cuando digo, esa es la gente que sí sabe. Porque muchas veces, digo, ahí es un lugar donde te vas a topar con mucho charlatán. Claro, desde luego. Donde vean, son personas especialistas que te analizan. Si llegas como que sobándote el estómago, ya con eso, o sea, y buscan que tú les des la información inconscientemente para ellos dártela y decir, este vato sí sabe. Entonces ella no dijo nada y esta persona le dijo, tú tienes un trabajo de brujería muy fuerte, te enviaron un muerto, lo logré ver, entonces esto viene para causar destrucción y muerte a ti, a tu familia. Y ya para ese entonces ya había fallecido su esposo. Sí. Le hacen un proceso de liberación a ella donde empezó a vomitar, no sé cómo explicarlo porque decía que era un vómito negro, oscuro, pero que no quedó en una sesión, se le hicieron varias sesiones y poco a poco ella se iba limpiando. No fue algo tan express, tan rápido, fue un proceso largo. Lo interesante es que luego de que sucede esto, ella empezó a tener sensibilidad, ella empezó a percibir cosas y no lo explica. Dice, no lo sé, yo empezaba a escuchar voces en la noche de gente que me pedía ayuda. O sea, se acercaban a mí personas que, por lo que yo entendí, estaban atrapados en un espacio-tiempo y ella tenía la capacidad de escuchar como un medium. Y ella dice, yo empecé a tener mucho miedo porque eso no pasaba antes. Entonces intentó acoplarse, intentó seguir con su vida normal, pero pues obviamente el estar todo el tiempo viendo estas cosas, pues no te hace estar en paz. En una ocasión pasó algo bien curioso porque ahí es donde empiezas a conocer, por ejemplo, otras religiones que manejan la magia. Dice, por cuestiones de la vida yo tuve que irme a quedar en casa de mi padrastro. Mi padrastro rentaba 2 departamentos que eran una sola casa, pero pues él decidió como que partirla y hacer 2. Entonces yo estaba viviendo en una. En la otra siempre estaba ocupado, todo el tiempo. Había una persona muy extraña, pero era un lugar que desde que lo miraba yo sentía mucho mala energía.
Es lo que ella me decía. Entonces, en una ocasión, este inquilino se va y le dice a su papá, hija, límpiame ese departamento para ponerlo en renta. Dice, yo nunca había entrado ahí, a pesar de que yo vivía a un lado, yo nunca había entrado ahí. Y cuando entro empecé a sentir algo muy, muy extraño, muy fuerte, muy negativo. Ella dice que lo primero que percibió fue la energía de una niña. Y en la noche, cuando se fue a dormir, esta niña como que entabla conversación y comunicación con ella. Y le dice que estaba feliz de que por fin alguien pudiera escucharla. Y te empieza a decir que ella estaba feliz, pero que tenía mucho miedo porque en esa otra casa ella estaba conviviendo con algo. Ella decía, es algo malo, es algo muy malo. ¿Me puedo quedar contigo?, le dijo ella. Y ella, conmovida, le dijo sí. Y a partir de ahí, dice, esta niña empezó a seguirme porque tenía miedo de lo que había en la otra casa. Entonces, para ese entonces se convirtió como en su muerta, o sea, ya él la seguía. Sí, para todos lados. Para todos lados. Que fuera, ¿no? Y eso suena a locos, pero hay religiones que lo manejan así. Por ejemplo, el Palomayombe trabaja con muertos. Entonces, ella estaba ahí y en ese entonces ya llevaba un tiempo con ella. Su padrastro se consigue una pareja y la pareja se entera de que pues ella era sensible. Su pareja se dedicaba a este tema de magia, vamos a decir, sin mencionar religiones porque luego se ofenden. Sí. Y le dice, hija, me dijeron que tienes un muerto, que ya no quieres ver cosas, que no sé qué. A ver, si quieres ven y yo me encargo de limpiar. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Y ella dice, pues bueno, se ve una buena persona, probablemente sí. En esa noche que se duerme, la niña o su muerta le empieza a hablar y le dice, no lo hagas. Esa mujer me quiere a mí y me va a obligar a hacer cosas que no quiero. Y eso es muy común en ciertas personas que manejan ese tipo de magia en esa religión, que ocupan muertos para hacer maldad. Digo, no son todos, obviamente, es como todo. Claro. Pero ella le dijo, no lo hagas porque me quiere a mí y me va a ocupar para hacer cosas que yo no quiero hacer, me va a obligar. Entonces ella despierta alterada y al día siguiente ya esta mujer, ven, vamos a hacer, no, ¿por qué no? Entonces ella descubrió que no era una buena persona, que era una mala persona, que le quería quitar a su papá sus bienes y un montón de cosas, pero todo esto lo supo gracias al don y a la personita que traía pegada, que todo el tiempo se está comunicando con ella en sueños. Y esto es algo que yo cuando lo escucho dices, a ver. Qué fuerte. Pues es que no es algo que escuches todos los días, ¿no? Y fue uno de los casos que sí me impactó muchísimo. Claro, al momento que tú escuchas estas historias, al momento que estás conviviendo, aunque sea 1 hora, 2 horas, con los invitados, directamente tú sientes o hay una sensación extraña hacia esos individuos. A lo mejor te sientes indispuesto, a lo mejor te sientes con mucho sueño, a lo mejor te sientes así como que ya me quiero ir, ya quiero terminar esto. Me ha pasado una sensación de incomodidad, porque voy a decir algo, sí, y lo he mencionado pocas veces. Lo más fuerte que la gente me cuenta no está grabado y no te lo dicen, porque obviamente cuidan su imagen. He grabado con personas que me han dicho, pregúntame lo que quieras, pero no me preguntes si he sacrificado personas, porque sí lo he hecho, y niños. Wow. Y yo me quedo como así de, ¿qué pasa? Y cuando dice Hazel, grabando, y estamos grabando, yo ya estoy incómodo, cabrón. No, porque digo, pues aquí ya tengo un pinche... Claro, con menores de edad, imagínate. No, claro, y digo, aquí tengo un pinche asesino. Y son personas que suelen ser peligrosas. Hay un podcast que no salió, precisamente por eso. Dije, yo no voy a sacar esto. O sea, la persona me dijo un montón de cosas tan... Muchos detalles. Sí, o sea, explícito. O sea, pero al momento de grabar, te cambia todo, ¿no? Y soy la mejor persona del mundo. Y dije, no, manches, no. ¿Por qué? Porque pues buscaba trabajos, buscaba chamba. Okay. Dije, quería promocionarse a través de tu podcast. Y yo dije, no lo voy a hacer. En ese caso, entonces, existe una autocensura. Sí. De hecho, por la plataforma,
en mi caso, la rojita, todavía conocemos, tenemos que censurar muchas cosas porque son temas que suelen ser muy fuertes. Hay aspectos en los rituales que son muy importantes. Hay una razón por la cual esto es importante, pero la gente no se entera porque esas partes las omitimos. No sé qué tanto me puedo expresar yo aquí, Johanan, pero voy a intentar hacerlo sin tocar tantas fibras. Sí, de favor. Porque sí es un tema, pues, que, por ejemplo, cuando hacen la entrega de una persona, es que sí está cabrón que de tratar de describirlo. Okay. Pero, pues, digamos que sacan este órgano tan importante que es uno que late mucho, que da latidos, y esta persona, los que están haciendo esto, se lo tienen que comer. Pero aún esto funcionando. Y la víctima tiene que estar mirándote. O sea, tú lo tienes que estar mirando a los ojos y tiene que ver lo que estás haciendo. Estos rituales, por ejemplo, son muy comunes dentro de un grupo de personas que se dedican a hacer cosas malas, que buscan protección, que buscan ser invisibles ante su enemigo, que los proyectiles no lleguen a ellos, que buscan esa protección máxima y poder. Entonces, para obtener ese poder, se hace este tipo de ritual, pero esa parte que te mencioné es importante. O sea, la persona afectada tiene que ver todo. O sea, en su agonía tiene que ver todo. Y tú lo tienes que mirar a los ojos. Y es cuando ellos toman en este proceso de ritual el poder. Hace poco entrevisté a una persona que conocí en un lugar del norte, no puedo decir dónde porque se censuró todo. Él estuvo preso en el penal de Topo Chico, donde ahí dominaba mucho pues un cártel muy famoso que ya no existe, que tiene la última letra del abecedario, así lo vamos a dejar. Y él fue parte de este grupo y le tocó ver este ritual que te dije. Él dice que se acercaba el Día de Muertos, el penal estaba tomado, o sea, el penal estaba totalmente controlado por ellos. Por ellos, dice. Y lo dijo en mi podcast, está abiertamente donde él lo menciona. Es algo bien fuerte, amigo, porque te dice, de las puertas para adentro, mandaba la maña. De las puertas para afuera, veías a los policías aquí con sus armas. No, adentro, dice, adentro de esos policías uno los agarraba de lo peor, de mandaderos, y ellos tenían que acceder. Entonces, en un momento, él estuvo presente, se acercaba a Día de Muertos, y el líder de este grupo era, pues tenía, o pertenecía al culto de la Santa Muerte. Y dice, yo estaba en un cuarto cuando entra un muchacho que era de la contra, trabajaba en lo mismo, pero para otro grupo. Y yo dije, a ver, ¿qué le van a hacer a este cabrón? Vi que lo dejaron tirado, inconsciente. Empezó la ceremonia y se lo llevaron. Entonces, cuando termina la ceremonia del jefe mayor y todos, yo salgo y es cuando veo cómo quedó. Y es que el poeta ya no estaba vivo. Estaba ahí sin ni una prenda, completamente expuesto y de la peor forma. Si yo lo vi, obviamente y no puedes hacer nada. O sea, yo lo que hice fue caminar y yo no vi nada, no presencié nada. Porque en el momento que tú... Es que imagínate, en ese momento no puedes hacer, como tú bien lo mencionas, no puedes hacer nada. Estás ante algo completamente desconocido y nuevo para ti, pero estás siendo partícipe de lo que está ocurriendo. Sí. Y esta persona pues me contó algo bien, bien cabrón. Fíjate que a muchos les llamó la atención. Hace muchos años pues de ese penal se sabe que hubo un gran motín y que hubo un desastre. O sea, él lo vivió y lo contó de una forma bien interesante porque menciona que pues fue una guerra entre fue entre el mismo cártel, cabrón. Okay. O sea, fueron ellos mismos porque capturan a otro jefe grande y llega ahí, pero pues se topa con el que mandaba en el penal. Entonces, pero eran el mismo grupo, pero pues cada uno tenía su gente, ¿no? Y pues cada uno pues tenía este celo de poder. Y en esa noche, él me dice, se desata el diablo, cabrón. Esa noche hubo un caos total. Ahí todos aprovecharon. Si tú en algún momento me hiciste algo, ahí era el momento de pagármelas. Hubo
más de 70. Él dice, las noticias te dieron un número bien poco. Yo vi más de 70, 80 cuerpos. O sea, tan fuerte que estuvo esto. Pero pasó algo, dice, cuando estaba esto en su pleno apogeo, donde todos estaban así, pues, acabándose unos a otros, yo vi a un Catrín. Digo, ¿cómo un Catrín? Vi a una persona bien vestida, un señor, con un gorro así muy alto, un bastón. Dice, no estaba atacando a nadie, ni nadie lo atacaba a él, únicamente caminaba entre nosotros, nos estorbaba. Dice, yo lo empujé una vez porque me estorbaba. Pero al principio, por la euforia de estar ahí, pues no le prestaste atención, pero lo ves. Cuando termina y se reúnen, dice, oye, ¿vi mal o vi un Catrín? Y los demás, sí, yo también lo vi. ¿Y ese cabrón de dónde salió? ¿No era de acá? ¿Y dónde está? Nadie sabía. Y es cuando él dice la famosa frase, el chanclas andaba entre nosotros, hablando del diablo. Dice, el diablo andaba caminando entre todo el desastre que había en el penal en ese momento. Y es que no lo vi yo nada más. Y en ese podcast que está publicado en mi canal, comentaron personas que estuvieron presas y que ya salieron y confirmaron, yo también recuerdo haber visto esto. Yo también lo vi. O sea, la gente lo vio. Caminando, únicamente paseteándose entre pues el montón, el desastre. Disfrutando de lo que estaba ocurriendo allá dentro del penal. Estaba disfrutando. Claro. Paco, cuando tú escuchas este tipo de historias, ¿tú las crees? ¿Son reales? ¿O hay alguna manera que ustedes puedan corroborar la información? Más allá de lo que después de publicar el capítulo te pueda poner la audiencia. Obviamente, nosotros cuando estamos delante de la persona, pues es muy difícil comprobar lo que nos dice. Pero muchas veces te da estas muestras de realidad. Okay. La gente que te está platicando, por ejemplo, él es una persona que no es figura pública. De hecho, se tuvo que censurar. Me dijo, por favor, censúrame todo. Porque yo estuve adentro. O sea, es un súper trauma lo que él vivió. O sea, y lo peor vino después de que él pues es liberado. Porque él tenía delirio de persecución. Él atacaba a su esposa en las noches, pero accidentalmente. Y yo hablé con su esposa y él me dijo, él tuvo que ir a terapia. Y cuando ves la cara de esas personas, ves la verdad en ellos. Okay. Y por ejemplo, él que no tendría entonces por qué estarte mintiendo. Para nada. Okay. De hecho, me enseñaron fotos y pues él por las noches empezaba a tener estas pesadillas de que estaba en estos encuentros donde él empezaba y durmiendo. Pues ahí le dio un soplamocos a su esposa. Okay. Y pues, oye, un tema bien delicado, o sea, bien fuerte. Y dices, uy, qué fuerte. O sea, el tema de recuperarte. Dices que, Paco, lo difícil es recuperarte. Yo no podía salir a la calle a comer con mi esposa y yo estaba así. O sea, estabas como que, si veía que un carro se estacionaba, ya estaba como que a la defensiva. O sea, ese delirio de persecución. Y ves a la persona, ¿no? Y sobre todo, cómo te cuenta las cosas con esa apertura, con esa intención. Muchas veces cuando están hablando las cosas más fuertes, ves cómo algo pasa en ellos y dices, este cabrón está contándome su experiencia. Es real, que es auténtico. Y es que nunca lo había hecho. Entonces ahí es donde corroboras muchas veces esto. Claro, muy bien. ¿Te ha ocurrido, te ha pasado que con una entrevista comiences a sentir alguna energía rara? Sí. Algo que digas, ay, aquí creo que es real, es auténtico lo que me está diciendo, pero creo que esto ya se desató, ya se descontroló. Una persona con la que tú has hablado, que yo entrevisté en México, tú vas a saber quién es porque la gente me dijo, no lo saludes con la mano izquierda. Va a buscar saludarte con la mano izquierda, saludo con la derecha. Es una persona que entregó a su abuelita para hacer un pacto. Sí. Entonces, me prepararon mucho las personas. Yo lo conocí, me cayó bien, hasta eso, me cayó muy bien. No sentí que quisiera hacerme daño ni nada, pero sí se siente una vibra bien rara. Digo, no sé si tú lo has percibido con él. Sí, sí. Cabrón, cuando él se ríe, da una risa muy... Sobre todo es eso, ¿no? Que te descontrola su risa. Sí, pero su risa, yo noté algo. La gente cuando vio ese podcast dijo, ¿es edición? ¿O hay como dos risas juntas? Porque se ríe, pero pareciera que a la par está... O sea, como que es doble. Como que son dos personas que se ríen. Igualito. Pero no se percibe... O sea, se percibe si prestas atención. Y la gente dijo, esto seguramente es edición.
Para nada. Yo no edito ese tipo de efectos. O sea, en ese momento yo no lo hago. Digo, sí pongo efectos diferentes, pero no eso. Y yo le dije a la gente, es que en vida real se escucha peor. Porque sí, yo escuchaba las dos voces. Y sí hubo momentos donde pasaban cosas raras cuando veía que jalaba el rosario. Y digo, ¿pero por qué lo haces? Dice, es que volver a contar esto, pues mueves algo y algo se empieza a mover y yo empecé a sentir pesado el ambiente. El estudio donde estábamos empezaba a sentir bien denso, cabrón, denso. Bien denso. Entonces sí fue una de las entrevistas, pues donde yo logré sentir esa energía pesada, si lo quieres ver así. ¿Qué es? ¿Has encontrado alguna respuesta a eso? ¿Que eso es una energía? ¿Es una vibra? ¿O es una sugestión, en este caso, tuya? Ajá. ¿O es algo que el entrevistado está haciendo lo necesario para que tú te creas y crear la atmósfera para que todo vaya cambiando? ¿Qué es? Yo creo que son muchos factores. Desde el momento uno, yo creo que mucha gente me lo advirtió. Ya se generó en mí una idea de lo que viene, lo cual ya Empezaste a sugestionar. Ya venía una sugestión, pero yo cuando estoy así procuro decir no. Y me centro en lo mío, pero la vibra viene a raíz de la energía. Porque recordemos que nosotros vibramos en una frecuencia. Claro. Pero cuando hay una energía tan baja, tan diferente y tan densa, al choque de la de nuestra, si vamos a sentir que es cuando vamos a un lugar, entramos a un lugar, pero cuando entramos a la parte fuerte, dices, ay, aquí se siente ese choque, ¿no? Entonces, sí lo he sentido. Digo, no sé si probablemente fue sugestión. Yo creo que no, porque yo procuro mucho tener control de eso, de decir, eso queda afuera. Yo aquí soy una persona que está trabajando, no me interesa lo demás. Pero sí ha sido de las veces que más me... Sí. Claro. Hubo otro caso que me pasó bien raro, fíjate. Quiero que me des tu punto de vista. Ok. Una persona que lleva muchos años con esquizofrenia detectada. Pero es una persona que no cree en lo paranormal. No lo cree en lo absoluto. Entonces es una persona más de la medicina. Pero ella dice que una vez simplemente, fíjate, esto es curioso. Una ocasión simplemente despierta y las voces, y hay voces que le hablan, 4 voces que le hablan a su mente. De buenas a primeras. Y ella dice, ¿qué está pasando? Estas voces decían que nosotros somos tus guías. Venimos a darte mensajes para que trasciendas, para que seas mejor persona. Te venimos a guiar y te da el nombre de ellos. No lo tengo ahorita, pero ella te da el nombre de ellos. Y ella dice, estas personas o estas 4 voces todo el tiempo me hablaban. Me decían, levántate, haz esto. O sea, ponte a meditar. O sea, como que buscaban controlarla. Entonces ella preocupada porque dice, me da pena hablar esto porque ella es una profesional, es maestra, y dio clases en una universidad, y que ella diga que está escuchando eso, pues le da mucha pena. Entonces lo empezó a externar con una de sus hermanas y le empiezan a decir, no, pues ve a checarte algo. Ella dice que había momentos donde ella estaba dormida y entraba en un trance y jalaba un lápiz, un lapicero, una pluma, y en una hoja empezaba a hacer. Pero en trance, a escribir. Empezaba a escribir. ¿A escribir o a dibujar? A escribir. Ok. Dice, cuando yo reaccionaba, digo, ¿qué es esto? No entendía nada. Pero entre más fueron pasando los días y estas voces más le hablaban, dice Paco, había momentos donde yo agarraba ese papel y yo ya entendía. Ella entendía lo que había hecho, como si estuviera leyendo una oración en español. Dice, eso me empezó a preocupar mucho y empezó a buscar ayuda médica. Pero algo interesante, Johanna, dice que estas cosas tomaban el control o querían controlarla, pero le hacían hacer cosas. Una ocasión me cuenta que la despiertan y le dicen, párate en tal calle, va a pasar un autobús de tal color, súbete. Y cuando le decían, bájate aquí, bájate, entra a esta tienda, camina a la derecha, camina a la izquierda y compra el primer libro que veas. Es un libro que te va a hablar de esto. Y eso era. Tal cual. Qué interesante, sí. Y ella dice, pues es que son cosas de mi cabeza, locuras de mi cabeza. Y yo le decía, es que eso no tiene explicación y no es locura. Tiene una coherencia. Le están dando instrucciones y le dicen lo que va a encontrar y lo encuentra.
No, pero es una locura, dice. Entonces ella, como es escéptica a lo paranormal, ella dice, es de mi enfermedad, es de mi enfermedad. Busca ayuda médica, empieza a medicarse y las voces se van. Se fueron. Pero dejó de tomar el medicamento y regresan. Pero esta vez regresan 4 diferentes. Las 4 primeras ya no estaban. Eran como seres buenos, si lo quieres ver así. Las 4 que regresan eran malos. Todo el tiempo le insultaban, le decían, ¿cómo puedo mencionarlo? Pues vete al otro mundo tú sola. Ok. Mándate al otro mundo tú sola. Haz esto, tú no sirves. Y empezaban a insultarla. Y ella dice, esto está peor. Porque estas cosas se burlaban en las noches. Las escuchaba a las risas, cómo se burlaban de ella y no podía dormir. Entonces regresó a su tratamiento y ella lleva ya muchísimos años tratándose. Pero es curioso porque yo le dije a ella, es que esto parece posesión. Le dije, y buscó ayuda. No, en el tema espiritual no, porque yo no creo en esto. Pero un montón de cosas que me decía que parecía que sí era un tema de posesión. Pero ella, como no lo cree, nunca buscó ayuda ahí. Nunca. Pero pasaron cosas súper raras donde ella hablaba con voz gruesa. Su familia la vio en trance. Cosas bien raras. Pero ella dice, no, son parte de mi enfermedad. Entonces dije, ay, cabrón. Bueno, pero lo que no entiendo ahí, Paco, parte de su enfermedad, pero le decían, bájate de este autobús, entra a esa tienda, vas a encontrar un libro, y lo que ella escuchaba o interpretaba era. Ahí estaba. O sea, eso ya no es así tan sencillo, eso no es parte de su mente. Claro, y no le pasó una vez. Yo le dije, ¿cuántas veces te pasó? No, me pasó muchas, pero era parte de mis loqueras. Yo le trataba de decir, es que eso no es una coincidencia, eso es algo más. Dice, no, esto es parte de otra cosa. Entonces es algo que yo no podía entender, amigo. Claro, desde pero luego. Pues hay una negativa por parte de ella y dices, pues yo no puedo hacer nada. Ella dice, yo estoy bien gracias a la medicina, me estoy medicando por tantos años, no me interesa buscar nada. Dices, pues bueno. Pero te voy a decir algo. Hay algo raro en ella, porque cuando yo venía bajando del departamento, ella estaba sentada así y me veías esto. O sea, su cabeza se le empieza a girar y... Eso tú ya lo viste directamente. Eso yo lo vi, pero sus pupilas se dilatan mucho, amigo. O sea, están muy grandes. Sí. Y yo dije, ay, cabrón. Y cuando me siento, sentí la piel chinita. Algo raro. Y volteo a ver a Jaciel, le hago, porque el Jaciel es mucho más sensible que yo. Sí. Le hago así como de, y nada más me hace. O sea, me confirma, yo sin decirle nada, me dice, sí, está cabrón esto. Y cuando se fue, y lo digo con mucho respeto, pero le dije a él, creo que hablé con una persona que estaba en línea directa con los malandrillos, ¿no? Sí. La verdad, sí. Sí, estoy bien de eso. Ante eso, ¿de qué manera te proteges? ¿De qué manera proteges a tu equipo de trabajo? Ok, mira, nosotros, y luego con mucho respeto, porque hay gente que allá afuera usa collares, usa anillos, pulseras, y es válido eso. O un tatuaje. Eso forma parte de, pues digamos, un placebo. Tú lo crees y tú le das la intención y tú lo creas y sí te puede proteger. Yo la forma en cómo le hago, nosotros oramos mucho. Digo, no me quiero ser la persona más buena del mundo, pero sí procuramos orar y buscar la protección de la fuente de Dios, porque sabemos que la oración, lo mencioné en un principio, eleva ese nivel vibracional, eleva lo que haría un sigilo, lo que haría un anillo mágico. O sea, la oración y la meditación eleva tu campo vibracional. Y eso hace que las cosas que están vibrando bajo no puedan acercarse. Entonces procuramos estar orando. De esa forma nos protegemos antes de una entrevista. Hacemos oración, pedimos protección, pedimos esto, pedimos aquello. Y así es como nosotros lo hacemos. Y créeme, amigo, que no hemos tenido detalles pues más allá de lo normal. Claro. Podemos entonces, con esto que nos has mencionado, Paco, que hay peligros al momento que te involucras, interactúas con las personas y con esas energías, con aquellas personas que manifiestan estar en contacto con los fenómenos paranormales. Sí hay peligro, porque algo que debo decir es que tú no sabes la intención de la otra persona. Hay gente que te busca en buena onda y hay gente que
parece que lo hace así, pero no lo hace así. Hay una intención diferente, una intención de dañarte. Ya Jaciel contó, por ejemplo, lo de una invitada que, ay, sí quiero grabar. Y a la mera hora vimos que era, o sea, pasó otra cosa y ella sabía lo que había hecho. Entonces sí hay un peligro porque estas personas pues se respeta mucho, pero hay gente que carga con muertos. Por ejemplo, entrevisté a un chavito que carga con un montón de muertos y no solamente espirituales. Eso me lo enseñó después de la grabación. Se saca un collar donde tiene como un tubo lleno de polvo de hueso molido y dice, yo también lo cargo físico y lo traigo conmigo. Trae varios polvos ahí mezclados. De huesitos. De hueso. De gente. ¿De gente? Sí, de su muerto. Wow. Sí, entonces dices, pues vaya, o sea, pues cada quien, ¿no? Cada quien se respetan las creencias, pero sí procuramos mantener pues mucho ese margen, ¿no? Venimos, trabajamos, grabamos y ahí. Sí, no me interesa ir a tu culto, no me interesa que me inicies, porque nos hemos topado con masones que me han querido a mí iniciar directamente. Te quiero iniciar, digo, se agradece, muchas gracias, pero ando viendo. Claro. Como dicen por ahí. Pero no es tu línea, ¿no? No, claro. De hecho, yo lo he mencionado, yo respeto todo. He hablado, tengo amigos que son masones, chingones, muy amigos míos, que me platican y compartimos información y más allá, pero no. O sea, yo no lo obligo a unirse a mi culto ni ellos. O sea, yo siempre lo he dicho, yo puedo entablar conversación con un satánico, con una persona que cree en la muerte, con una persona que esto y el otro. Y si tenemos un respeto, se puede entablar una buena conversación, se puede comunicar y compartir lo mejor de cada culto y todo bien. Pero sin llegar a la necesidad de quererte evangelizar y decirte, ahora vente conmigo. Oh, y es que muchas personas sí lo hacen así. Piensan que porque nos gusta el terror o el tema sobrenatural, paranormal, ven, te voy a iniciar, ven, te voy a llevar a que te pacte. No, espérate, no, así no es. Y mucha gente así lo ve. Qué fuerte. Bueno, son diversas experiencias que te han tocado vivir, pero yo creo que aquí lo importante para la gente que nos mira en estos momentos es de que nos demos cuenta que tu programa no es de que lances cuanta cosa, información y entrevistados se te ponga enfrente, sino que hay filtros. Sí. Esto es importante. Sí. Yo he escuchado, Paco, y te hago la pregunta ahora que estoy frente a ti. Hay muchas personas de tus detractores que dicen, es que Extranormal lo que hace es invitar a la gente a que haga rituales extraños, a que la gente se involucre en sociedades muy bizarras. ¿Esto es cierto, Paco? No. De hecho, el sello de mi podcast es la gran diversidad de creencias y el respeto a todos los cultos. Yo lo he mencionado muchas veces, he invitado a religiosos, a sacerdotes, a santeros, Es un abanico de posibilidades, claro, de mucha gente, ¿no? Claro, y todos vienen y nos comparten porque es un podcast donde tú vas, donde se comparte historia. Puede ser historia enviada por los seguidores, la historia tuya, la historia. Entonces, cada quien cuenta su historia, cuenta sus vivencias y es el espacio donde es el lugar seguro para que tú expreses lo que te ha pasado. Y han venido muchas personas, pero siempre lo he dicho, yo en ningún momento, por ejemplo, con los brujos, yo lo he dicho, yo no recomiendo a ningún brujo. Y lo he dicho N número de veces. Yo, no porque esté conmigo el fulano de tal, quiero que vayan con él. Claro que no, o sea, está aquí porque viene a contar su historia. Si tú lo quieres buscar, es tu problema. Y lo que suceda después es tu problema. Claro. O sea, yo no vengo a decirte, mira, ahí está Johanan, págale $1,000 para que te haga ver ovnis. O sea, no, o sea, así no funciona. Ay, bueno, fuera. Imagínate, ¿no? Entonces yo siempre procuro mantener esa línea de ok, viene alguien, pero no porque está en el programa, debo decir que es bueno para que tú lo busques. Es responsabilidad de cada quien. Y hasta eso mantengo o trato de tener un filtro de quiénes vienen al programa, amigo, porque si supieras cuánta gente quiere venir a promocionar sus servicios, claro. Créeme que tengo mi correo lleno de gente que soy de África, soy de Cuba, soy de Haití, yo me convierto en león. Ajá, conviértete. No, pero no lo puedo hacer ante ti, nada más quiero contarlo y no, olvídalo. O sea, pues, sí, imagínate, o sea, sería una súper entrevista. Claro, que alguien claro. que se cambie su fisionomía, imagínate. Claro, entonces, sí, de verdad tengo mucha gente que quiere venir a dar, traen historias muy buenas,
Pero ya dices, o sea, últimamente ese tipo de personas ya son más por recomendaciones de colegas que me diga, por ejemplo, Fepo, Pepe Chema, ok. mira, estaría chido. Entonces, ya lo manejamos así, pero ya no... o sea, Por ya- recomendación. Sí, ya procuro. Pues, antes, digo, obviamente, pues uno va aprendiendo conforme la marcha. Como todo, cometí mis errores. Y ahí vino un cabrón que vino y le robó a muchas personas. Y yo lo busqué y le dije, cabrón, ¿qué onda? Entonces, es parte del proceso. Claro, en algún momento te has visto amenazado. ¿Amenazado en qué aspecto? Amenazado en el aspecto de que a lo mejor, como esto que mencionabas, confrontaste a una persona que no hizo Sí. bien lo que tenía que hacer, o a lo mejor al momento que tú haces una entrevista y dices, esta no pasa, o al momento de que simplemente no te gustó el tema, o esto que nos mencionabas de los menores de edad. Al momento que tú decides, se acabó la entrevista, o al momento que tú decides, no se publica la entrevista, ¿te han amenazado? ¿Te has sentido a lo mejor acosado también por el otro lado? No me han amenazado afortunadamente porque siempre lo que yo expongo procuro que sea de una forma digerible y con mucho respeto. O sea, la gente lo sabe. Los temas que mencionamos siempre procuramos hacerlo con mucho respeto. La comunidad católica ha sido de las que más me ha atacado porque, por ejemplo, tú lo sabes, cuando se hablan de estos temas y se hilan con experiencias paranormales, con experiencias ufológicas, mencionar, o sea, se molestan mucho y siempre les pido disculpas porque pues no es intencional, realmente es con mucho respeto. Ha pasado que a mis invitados los amenazan de muerte, eso sí ha pasado, ¿Por qué? porque vienen y comparten información fuerte. Ok, ya. Entonces, A ellos sí. a ellos sí. Me han pedido, ¿sabes qué? Baja el video, ¿sabes qué? Por lo menos manténlo oculto una semana, 2 semanas, porque... ¿Y qué haces cuando te piden eso? No, pues obviamente lo hago. ¿Pero está justificado o nada más es porque de repente dices, ay, creo que no me gustó lo que dije ahí? No, sí me han Está enviado, justificado. sí, me han enviado capturas donde me dicen, mira lo que me acaban de enviar, correos y mensajes. Y cuando te hablan, escuchas cómo su voz se rompe, o sea, en llamada, escuchas cómo ya se está rompiendo. Y en dices, en ese caso, Paco, ¿lo que dieron a conocer, qué son rituales o hablaron de algo así como muy personal de personas que no tenían que haber hablado de eso? Eso. Ok. Porque hay un movimiento, no puedo decir cuál es, porque si van a saber quién es, un movimiento que hace prácticas ocultas, que no se sabe tanto, y él vino y dijo un montón de cosas, Destapó. destapó. Y terminando de grabar le dije, ¿estás seguro de que querías decir eso? Sí, no creo que pase nada. Se publica el video, se viraliza y pues le habla a Jaciel, que era con que tenía el contacto. Me dijo, ya fue que le contó eso. Jaciel me reenvía todo. Y pues no, bro. Vamos a tener que ocultar ese video un tiempo, le dije. Porque fue lo que él nos dijo, con que lo oculten un tiempo está bien, pero no lo borren. Y entonces en lo que se calman las aguas. Entonces sí, sí ha pasado, sí ha Claro. sucedido. ¿Cuál es tu compromiso entonces ahora con todo lo que nos has dicho? Y vuelvo a ese punto. ¿Cuál es tu compromiso con tu auditorio, con la gente que te sigue? Mira, las historias se agradecen. Las historias siempre se van a agradecer. El compromiso que yo tengo con ellos no es un podcast documentativo, debo decirlo, no es un history, para que vengas. Claro que no, o sea, es un podcast de entretenimiento. Mi compromiso es traer esas buenas historias para la audiencia, que los disfrute, esos casos que muchas veces las personas no lo comentan, no lo hablan. Soy un buscador de historias. Ahora intento entrar en este ámbito de investigar y traer investigaciones a las personas para que ellos puedan ir entendiendo de diferente manera cómo se mueve o cómo funciona el fenómeno paranormal, sobrenatural. Entonces, ese es el compromiso. Traer ese material, exponer toda la información y que cada uno tome pues su decisión, si lo cree, si no lo cree, cada quien le va a dar ese valor, pero pues sin caer en el tema de que lo que yo tengo es la verdad absoluta. Y siempre lo he dicho, aquí yo no soy experto, yo investigo, yo traigo, pongo en la mesa y cada quien le da ese valor. Y nada más. Claro, desde luego. ¿De qué manera te preparas ahora en cuanto a los temas? Antes de hacer una entrevista, buscas información del invitado, del tema que te van a abordar. ¿Cómo es ese vínculo? Normalmente tenemos, te digo, en el correo mucha gente quiere venir. Sí. Gente de todo tipo, amas de casa, trabajadores. Entonces, nosotros analizamos la historia, qué es lo que vienes a compartir. Primero, que no se venga a autopromocionar, lo que ya hemos mencionado, que su intención únicamente sea venir a promocionar un servicio.
No, buscamos esa calidad de historias. Se le hace una llamada, se le da un seguimiento, vemos la forma en dónde grabar, nos preparamos. Si me va a hablar de sueños, probablemente sí me dedico 1 o 2 días completos a leer temas importantes de sueños, experiencias, parálisis, desdoblamiento. Ok. Entonces, sí busco mucho enriquecer esa plática y no solamente ser una persona que está expectando a alguien que está contando, sino poder complementar o ayudarlo a entender muchas veces lo que está viviendo. Ser ese complemento más allá de ser un host, o sea, estar en sintonía con él. Ok, Sí. perfecto. O sea, tratas de involucrarte más Así con la es. historia. Y eso me gusta mucho, amigo, porque pues me voy nutriendo yo también. O sea, he leído libros, empecé a leer algunos libros que yo recomiendo mucho. Siempre recomiendo el libro El Equivalión. Si no lo han leído, léanlo. Pero léanlo muchas veces porque ya estoy dándole yo su tercera vuelta. Y, Ya has encontrado cosas nuevas. y es que el libro te lo dice. Este libro es para gente, para iniciados. Una persona que no tenga esa apertura son letras, pero alguien que ya esté en este camino del conocimiento va a entender muchas cosas. Y entre más veces lo leo, más dices, caso, acabo de descifrar otra cosa y es algo bien chido. Entonces, muy buen libro. Claro. Se lo recomiendo, El Equivalión. Buenísimo. Así es, muy bien. Vemos al momento de entrar a tu canal, a tu podcast, vemos que son muchas entrevistas ya para Sí. este momento que se está publicando este podcast de Encuentros Inexplicables. Cuando tú hablas con la gente de la religión, de la Iglesia Católica, ¿qué te dicen cuando saben y conocen ya el antecedente que vienen ustedes arrastrando de tanta información, tanta entrevista de los fenómenos paranormales Cuando grabo con gente de la iglesia? de la iglesia. Mira, he grabado con un sacerdote que ha realizado 2 exorcismos en muchísimos años. Y es interesante porque estas personas creen en el fenómeno, o sea, no lo niegan. Ellos te dicen es que la maldad existe y se manifiesta de muchas formas. Hay gente que cree, por ejemplo, que los ovnis son demonios. Así es. Y suena loco, pero te voy a decir algo, Johanan. Cuando empiezas a desentrañar esto, hay mucha semejanza. Y no suena tan loca la idea de decir esto puede ser o los famosos arcontes, o un demonio, o cómo materializan, que son seres interdimensionales que vienen de otros mundos, que tienen ciertas habilidades, que pueden poseer a personas, que pueden manipular, que te pueden hablar a la mente. Y dices, es que esto también lo hace un demonio. Entonces, es impresionante cómo yo he tratado de entender el fenómeno hablando de muchos cultos. Y, por ejemplo, del tema del catolicismo, digo, hablé con esta persona y ver ahora el fenómeno enfrascado ahí es interesante. Ver cómo te dicen es que en el exorcismo tenemos que someter al demonio, el demonio te va a escanear, el demonio va a buscar ridiculizarte para que tú pierdas esa autoridad y demostrarte que no eres más que un simple hombre, que no tiene poder sobre él. O sea, es interesante, muy interesante porque ellos no te niegan la existencia de lo malo, te lo dicen, sí existe. Y como existe lo bueno, existe lo malo. Claro. ¿Te gusta? Sí. ¿Te apasiona Claro. este tema? Me encanta, siempre me ha gustado, le tenía mucho miedo, me catalogaba como un miedoso, digo, y no es que sea ni el mejor investigador ni el valiente, pero lo he dicho, algo sucede que cuando está pasando algo, ya no salgo corriendo, saco el teléfono porque ya busco saber qué está sucediendo en este momento. Claro. A partir de tu podcast has ayudado a muchas personas. Mucha gente ha encontrado un consuelo o un consejo indirecto, y digo indirecto porque muchas veces lo que se platica es algo que alguien allá afuera está pasando y en esa plática con la persona que pasó por ahí encontró la solución. Y sí, mucha gente, miles de personas, mensajes de agradecimiento, de gracias porque lo que platicaste, lo que contaste, lo que contó tal persona me pasó y ya hice esto y está funcionando, ya me siento mejor. Mucho. Y fíjate que es algo muy bonito y yo creo que es una de las grandes recompensas de hacer este tipo de trabajos, que es el estar hablando en plataformas de video
comunicar y que la gente conecte contigo. Que ahora es más sencillo a través del podcast, ¿no? Sí. Lo encuentras en muchas aplicaciones, en muchas plataformas y es más sencillo que la gente pueda Así es. descargar, escuchar o mirar lo que ustedes traen. Anteriormente, Paco, era la televisión y si no estabas el día a la hora indicada para ver ese programa o escuchar, ya sea en televisión o en radio, te lo perdías. Ya no veas nada. Nada, se Sí. te iba. Y ahora no. Es en el momento que tú creas conveniente, en el momento que tú tienes Sí. un tiempo, dices, ay, voy a escuchar a Paco. Sí, la gente, siempre le he dicho cuando inicio el podcast, saludo a la familia que está lavando trastes, porque me escuchan mientras están haciendo labores del hogar. Saludos a los que están en el gimnasio, saludos a los que están en la oficina, saludos a los que están trabajando en el turno nocturno, los que están... Y de verdad es bonito porque la gente, yo lo he dicho, o sea, te da un espacio no solo en su casa, en su trabajo, en su corazón. Te escuchan y muchos te dicen, es que de tanto que te escucho ya siento que eres mi amigo, ya siento que te conozco. Ya digo, qué bueno, qué chido que conecten de esa forma, que se sientan parte. Por eso yo, no sé si notaste cuando siempre hablo y digo la familia extranormal, porque yo sí lo veo. O sea, paso tanto tiempo en esta oficina hablando para estas personas. Oye, Que ya los ves como una familia. pues claro. es mi familia, güey. O sea, ya es eso. Y así es como le digo, y ellos se sienten de esa forma y es algo chido, es algo bonito que tu comunidad te quiera. Digo, tú lo sabes, los yohaneros de igual forma contigo, que te den ese cariño, ese respaldo, que te defiendan incluso luego del hate o de quien te trate mal. O sea, es muy bonito. Claro. ¿Cuál ha sido la ocasión que más miedo has pasado frente a un caso, Ok. un recorrido o un entrevistado? No, yo creo que no tanto entrevistado, sí obviamente en una exploración. Pasó en Querétaro, ya lo Sí. conté una vez porque es curioso. Ese día hicimos 3 exploraciones. Fuimos al Puente del Fraile y visitamos la tumba de La Llorona. Ya estábamos cansados, amigos. La neta, ya los pies ya los traía hinchados. Ya yo quería llegar a quitarme los zapatos, a acostarme. Y me habla un amigo, me dice, acabo de conseguirte una locación. Yo le dije, no, amigo, ya son las 10 de la noche. Le dije, ya vamos llegando apenas al centro de Querétaro. Quiero dormir. No, es que está re bueno. Es un lugar que no es conocido, pero la gente alrededor escucha a una niña, que no sé qué, que no sé cuándo. Órale. Y le digo al equipo, ¿cómo ven ustedes? Y me dicen, pues ya estamos aquí. Los Pues, convenció. Nos convenció. Sí. Sí, fue cabrón porque yo procuro hacer mis investigaciones y exploraciones de la mejor forma. Ahí tuvimos que entrar de contrabando. O sea, nos saltamos una barda y pues no estamos tan ligeritos como para hacerlo. Lo hicimos y nos adentramos. Amigo, hasta ahora es el lugar, yo siempre lo he dicho, el lugar con más actividad paranormal donde hemos estado. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Desde el momento que entramos son varios departamentos que estaban como en una hilera. Ajá. Y fuimos entrando uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y cuando entramos, al primero encontramos un rastro como de brujería, como de aluminio. Entramos al otro, encontramos huesos. Entramos al otro, encontré un tetragramatón, un pentagrama pintado ahí en el piso. Entramos al otro, había excremento. O sea, casi cuenta que cada vez que entrábamos en uno, las cosas se iban poniendo más oscuras de lo que había ahí. Sí. Entonces, y también conforme íbamos entrando, escuchábamos ruidos. Y estábamos en la planta baja y escuchábamos ruido arriba. Subíamos y no había forma de que alguien bajara porque solamente podían bajar o por las escaleras donde estábamos nosotros o saltando por la ventana. Imposible. Escuchábamos pasos y corríamos y arriba no había nada. Esa vez me dio mucho miedo porque cuando fuimos avanzando había en un departamento una pata de una cama de madera como de cedro, pesada, súper pesada. La vimos ahí y ese pedazo de madera, esa pata, aparecía en otros departamentos. O sea, la misma. La misma. En una ocasión bajamos las escaleras y estaba paradita así en las escaleras. Y con esa me golpearon a mí el tobillo. Y está grabado cuando yo iba entrando. O sea, es impresionante porque lo grabé. Grabé que dentro del cuarto no había nada. Y eso vino proyectado hacia mí de la nada. Y yo venía grabando cuando se escucha el trancazo y yo doy el brinco porque me dolió. O sea, me pegó en el tobillo y digo, ¡ay, Dios! Y de volada busco de dónde. O sea, el cuarto es pequeño y no había nada.
Y fue una vez donde parecía que cada vez que entrábamos más, las cosas se iban poniendo fuertes. Ya veíamos ruidos, escuchábamos ruidos, veíamos sombras. Y en el último el equipo ya no quiso llegar ahí. Dijo, no, ya, o sea, ya vimos, ya escuchamos, ya Ya no queremos ya no. avanzar. Y yo, órale, no, o sea, ya es mucho. Nos damos la vuelta para retirarnos y cuando nos estábamos yendo escuchamos lo que queríamos escuchar en un principio, el famoso grito de la niña. Se escuchó clarito cómo grita. Y lo grabaron. Se quedó grabado en el video porque ya nos íbamos y fue como yo lo entendí, como no hay que regresar, pero ellos me dicen no, porque no sabes si es lo que ellos quieren. Entonces sí estuvo cabrón para mí ha sido. Y es que es curioso porque no íbamos a ir y no es un lugar famoso como Posada del Sol, como la Tumba La Llorona, el Puente del Fraile. No. Y aparte no estaba planeado. No estaba planeado. Salió de momento. Y así donde la gente, incluso cuando vi el episodio, dicen, oye, se estuvo bien fuerte, ¿verdad? Le digo, es que todo mundo ya no quería continuar. Me decían, ya no vayas, ya Paco, ya tenemos la grabación, ya no le busques más. Pero pues yo quería seguir viendo. Dije, es que habrá en el último, que haz de cuenta que son como pistas. Y me quedé con esa enorme duda. Qué fuerte. Desde luego que siempre el estar frente al misterio, los fenómenos paranormales o el tema de los ovnis siempre nos va a llevar, como tú bien lo mencionas, a tratar de conocer todo. Saber, llegar hasta el último de lo último para entender esto. ¿Consideras que en algún momento puedas estar frente al maligno? Que le puedas entrevistar, que puedas estar frente, no sé, algún espectro, frente a algo así, frente a frente. Me conformo con un nahual, amigo. Casi no pides nada. Una persona, es que date cuenta, el nahualismo es interesante porque vemos este fenómeno en todo el mundo con diferentes nombres. Pero siempre es un humano, una persona, un hombre que tiene la habilidad de cambiar su forma física. Ahí está en muchas culturas, pero ¿cuántas veces hemos visto uno? Sí, que vi el toro, que vi el perro con los ojos rojos, sí, pero no te consta que sea un nahual. Puede ser un animal, pero ver ese proceso nadie lo ha visto. Pero ¿por qué se habla tanto? O sea, no solamente se habla en un lugar de México, se habla en todo México. Y se habla en Estados Unidos, los skinwalkers, los cambiapieles. Se habla en China, tienen también a los suyos, en Escocia. Entonces, ¿dónde están? Y dicen que todavía siguen existiendo. Si es así, yo siempre lo he dicho, así como tu sueño es hablar en algún momento con un marciano, el mío es hablar con un nahual. Que me platique cómo fue que, o si duele, me imagino que debe de doler que los huesos se te acomoden, se te rompan, se estiren, se hagan chiquitos para hacer un perro, para hacer un toro. O sea, debe ser un proceso doloroso, sumamente doloroso. Entonces, tanta información. Imagínate. Claro, exactamente. ¿A qué le debes el éxito? ¿A qué consideras que el éxito de Extranormal esté tan pegado en la gente, en tus seguidores, y que estén ahí en cada momento que tú publicas un video en tu canal? Pues a tres grupos de personas o a tres seres. Principalmente lo he dicho, yo creo en Dios. Creo que hay una entidad superior y más inteligente que nosotros, que nos ha dotado de dones, que nos ha hecho coherederos y también creadores de nuestra propia realidad, que nos ha dado esa chispa divina. Y yo le quiero agradecer a él, a mi familia, por supuesto, que me ha apoyado todo el tiempo, a mi esposa, a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos, que de hecho con mi hermano empecé el proyecto. Y obviamente a toda la familia Extranormal, que siempre estuvieron ahí desde un principio, han estado ahí siempre, han apoyado, apoyan como dejando su me gusta, suscribiéndose, compartiendo. Ahora sí que a ellos yo siempre lo he dicho, yo soy una persona como todos, que disfruta el tema, pero ellos son los que hicieron que las cosas sucedieran. Claro. ¿A quién te falta por entrevistar? Híjole, qué buena pregunta porque no tengo definido todavía. Puedo decir que he entrevistado ya a la gente, hablando dentro del fenómeno paranormal, pues más influyente, más conocida. Me faltan visitar otros países que ya estamos en planes. Está en ese proceso. Ya estamos en proceso de... Claro. Muy bien. Vemos que por un lado está la vida de tu podcast, Extranormal.
Pero veo también que hay muchos otros proyectos, que Sí. algunos nos puedes contar, algunos otros no. Pero a grandes rasgos vemos que no solamente estás pensando en quedarte en la vida digital, Claro. sino también estar en la vida normal, o Sí. sea, fuera de línea. Sí, de hecho, lo platicaba contigo. Tenemos ahorita adicional a Extra Normal 3 proyectos más. 2 que ya están funcionando, que es Se Regalan Sustos. Es una mesa donde hablamos de los fenómenos e investigaciones, pero ya como si hablaras con tu amigo, donde ya tienes esa Más relajado, confianza, ¿no? sí, más relajado, donde puede salir un chascarrillo, donde puedes expresarte de esa forma. Y está Historias Embrujadas, que lo estoy haciendo en conjunto con Antonio Zamudio, donde tratamos de abordar los temas de fenómenos ya hablando de la brujería. Y viene uno que tú ya lo conoces, pero aún no lo puedo mencionar porque no me gusta hablar antes de tiempo, Claro. hasta que no esté, pero estoy seguro que a mucha gente le va a gustar, le va a encantar. Entonces, estamos trabajando muchísimo para dar ese contenido, pero como tú lo mencionas, o sea, nosotros ya hemos o intentamos diversificar y hacer diferentes programas, diferentes contenidos para toda la gente de todas las edades, desde niños Claro, desde hasta luego. gente adulta. Claro, a mí me llama mucho la atención que veo ahora con los generadores de contenido a través de YouTube, que ya hay una inversión muy Sí. fuerte en cámaras, en Sí. luces, micrófonos. Es decir, se están profesionalizando. Claro. Y creo que esto es muy bueno, porque esto se limitaba solamente a la televisión Sí. y a las grandes casas productoras con millones de pesos de por medio o de dólares, Sí. y que le invertían en equipo y que solamente eran los intocables. Claro. Pero nos damos cuenta que ahora se está democratizando más este asunto y está más al alcance de la mayoría, siempre y cuando, desde luego, se aboquen y quieran seguir trabajando en este asunto. Claro, yo creo que eso es bueno porque nos obliga mucho, y digo nos obliga porque yo estoy dentro de, a ir mejorando todo el tiempo, ¿no? Las plataformas y la tecnología, por ejemplo, antes tú podías reproducir un video en 720 en un dispositivo pequeñito y se veía muy bien. ¿Qué es la resolución para la gente que no entiende? Esta parte es la de la resolución que usted está mirando cada uno de los videos, ¿no? Ajá, después está el 1080, que es donde también ven ese video. Sale el 2K, el 4K, el 8K, que ya está. Entonces, las plataformas grandes pues siempre van a buscar darle la mejor experiencia al usuario. Y si tú no estás a la altura de la experiencia que quieren dar, te vas a quedar atrás. Entonces es bueno porque mucha gente la ha invertido, mucha gente, yo le he mencionado, o sea, yo soy youtuber porque estoy en YouTube, pero pues yo tengo más proyectos, entonces sí me considero más como una persona... Ya como un empresario. Sí, ¿no? sí, de hecho sí, lo he platicado muchas veces. Es lo que estudié, yo soy administrador de empresas y es ir creciendo pues la casa productora que es Extra Normal, con más proyectos, más investigaciones. Me gusta mucho el género, probablemente me quede un tiempo más en el género paranormal. En un futuro, quién sabe para dónde vayamos. Claro, tu podcast tiene una resonancia muy fuerte en México, Sí. pero en toda Latinoamérica también. Sí, mucha gente de Colombia, Honduras, El Salvador, Perú, Guatemala, familia latina, hermanos latinos que están en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es el segundo país que más consume el podcast. Le quiero mandar un saludo a toda esa familia que está allá trabajando, echándole ganas, viendo por su familia. Un abrazo, porque son ellos los que han puesto el podcast en el lugar donde está y donde va a estar, por el apoyo que ha recibido. Entonces, sí, orgullosamente te puedo decir, hemos estado dentro de los más escuchados de Spotify México, dentro de YouTube, y pues ahí estamos motivados todo el tiempo. Desde luego. ¿En algún momento cuando iniciaste este proyecto pensaste o consideraste todo lo que has conseguido a esta fecha? Lo veía, pero te voy a ser honesto, cuando estás ahí lo ves imposible. O sea, dices, su mecha. Ante tanto generador de contenido. Claro, pues es que no somos 1000 creadores. O sea, hay millones de creadores de contenido creando todo el tiempo. Mientras tú duermes, alguien está editando, alguien está grabando. Y dices, tener o posicionarme dentro de este grupo de personas. Pero pues yo creo que el mejor consejo que le doy a las personas es, sean ustedes mismos. Sean ustedes, que la gente se enamore, que la gente se quede por cómo es Johanan Díaz, cómo es Paco Arias, y no personas que probablemente en pantalla sean unos y cuando los conoces son una persona ajena, ¿no? Entonces, que ese sea tu gancho, que sea tu estrategia, tu diferenciador.
alguien que sea irrepetible, sé como tú eres. Claro, desde luego. No hay vuelta de hoja ahí en ese aspecto. Muy bien. Danos tus vías de contacto. ¿Dónde la gente puede entrar en comunicación contigo o puede darle seguimiento a todo tu trabajo? En todas las redes de podcast, como YouTube, Spotify, estamos como Extra Anormal Podcast. En Instagram de igual forma, TikTok, Facebook, Extra Anormal Podcast. Personal, Paco Arias 369 en Instagram y Paco Arias en Facebook. Y el verificado somos nosotros. Ahí para que nos sigan. Estamos compartiendo contenido prácticamente todos los días, de lunes a sábado. Los domingos sí no publicamos nada porque también merecemos un día de descanso. Que son los sábados. ¿Sábados? Nada. Domingos. 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 Perdón. Nada. Entonces, pero ahí estamos dándoles contenido todo el tiempo. Los demás proyectos se regalan sustos podcast, donde ya estuve contigo, donde usamos los conitos de aluminio. Extraterrestre para protegernos. Acaba de estar Lourdes Gómez, que de verdad encantados con su participación. Historias embrujadas y próximamente un proyecto que les va a gustar. Ay, cucú, qué chidillo. Pues muchas felicidades, Paco. Gracias, hermano. Por este trabajo tremendo, porque yo siempre lo he mencionado y siempre he dicho que ustedes, esta nueva oleada que viene de los youtubers o de los influencers en general, del misterio, sí, están llamando la atención de las nuevas generaciones. Al menos en mi generación, volteábamos hacia atrás y nos dábamos cuenta que detrás de nosotros no venía nadie, claro, pero nadie. Y eso es muy alarmante. Vivimos en la década de los 80 en la República Mexicana, la década perdida de la investigación y divulgación del tema de los ovnis. 10 años, quienes estaban en ese momento dentro de la investigación, pareciera que se les olvidó. Pareciera que no quisieron divulgar. Okay. Y al momento que yo veo que viene una nueva oleada, que vienen con millones de seguidores, con millones de visualizaciones, digo, qué bueno, porque ahora las nuevas generaciones se están involucrando con los misterios, con los enigmas, con esos temas que todavía no se les puede dar una explicación, pero que están ahí. Claro. Porque, Paco, todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Hermano, gracias. Agradecido contigo, con tu audiencia. Les quiero mandar un fuerte abrazo. Gracias. Espero que el video les haya gustado. Por favor, si te gustó, te invito a que te suscribas al canal de Johanan, de mi amigo Johanan, porque mucha gente lo ve como, ay, sí, un like, pero ese like, esa suscripción hace la diferencia y sirve mucho. Entonces, ahí los invito para que se suscriban al canal de Johanan. Apóyenlo muchísimo, de verdad. Se esfuerza mucho por traer un buen contenido para todos ustedes. Y pues ahí estamos a la orden, amigo. Gracias. Perfecto. No, hombre, al contrario. Gracias, Paco. Te agradezco mucho. Y gracias por ese recibimiento y sobre todo el apoyo que siempre has tenido para nosotros. Gracias. Tanto para Lourdes como para un servidor. Y que siempre es, como tú bien lo mencionabas, siempre entregarle lo mejor de lo mejor a cada persona que se conecta con nosotros y está ahí al pendiente. A ver qué cosas nuevas estamos presentando. Así es. Gracias, hermano. Saludo a todos. Al contrario, Paco. Muchas gracias. 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 Amigos, han escuchado ustedes a Paco Arias del podcast Extra Normal aquí en Encuentros Extraordinarios y me llama la atención de todo lo que hemos escuchado en esta entrevista, esa faceta más allá del entrevistador, sino el ser humano, aquella persona que está en el lugar, que va, recorre, entrevista, divulga y que en todo momento nos dijo, siento miedo. En todo momento nos ha dicho, estoy en conocimiento, estoy explorando, estoy creciendo dentro de este trabajo. Y creo que eso es muy bueno porque nos damos cuenta también que hay una autocensura y no es presentar los casos o las entrevistas solamente por presentar, sino es el entender y el tener un compromiso y una ética con sus seguidores para que cada uno de nosotros aprendamos a partir de la información que nos está proporcionando. Por eso es importante el conocer lo que hay detrás de cada uno de los podcasts, de cada uno de los que hacen posible la investigación y la divulgación, porque le digo a usted, es la manera en que todos nos vamos a sensibilizar con el trabajo que ellos están realizando. Así que muchas gracias por habernos acompañado, les agradezco mucho y nos vemos aquí entonces la próxima semana en este podcast que afortunadamente le gusta a usted mucho. Hasta entonces.